¿Acaso esto es Star Wars? Es lo que siempre debió ser. Correcto, hagamos esto una vez más. Luego de haber hecho una maratón de la segunda temporada de Cassian Andor junto con Rogue One así de seguidito, he llegado a una conclusión muy interesante. En este caso no quiero hacer tanto una reseña de esta segunda temporada, sino del efecto de lo que siempre debió ser Star Wars. Pero vamos por partes. Una vez vi en un video de YouTube que comentaba que George Lucas decidió iniciar por el capítulo 4 porque era la historia más interesante que él podía y quería contar en ese momento. Quería contar la historia del héroe conforme a Luke. Y claro, si nos ponemos a pensar, tiene mucho más sentido o mucho más impacto el poder ver esa revelación de que Darth Vader es su padre. Si hubiese ido en orden cronológico, eso no hubiera sido una sorpresa para absolutamente nadie. Pero lo que quiero ir es que con esta trilogía original, llamémosla de esta forma, se nos presentó la historia del héroe derrotando a un imperio que ya llevaba años con el control de la galaxia. Se nos mostró cómo estaba el lado de los buenos, que eran los rebeldes, y el imperio como los malos. Vamos, lo típico, un bando y el otro. Luego llegaron las precuelas. Con las precuelas pudimos ver un poco más del mito de los Jedi, que si bien en las películas originales no vimos tanto espectáculo de esta forma, aquí sí nos dimos un poquito más de deleite, viendo las habilidades con la fuerza, viendo más coreografías con los sables de luz. Pudimos ver un poco más de la mitología detrás de los Sith, también de los Jedi, y pudimos ver lo que se nos vino presentando como un gran evento, la Guerra de los Clones. Y efectivamente lo fue, para eso tenemos la serie de animación y un par de spin-off que también tienen que ver con esta guerra. Fue tan interesante que los propios clones tienen historias en las que ellos son los protagonistas y son hasta más interesantes que otros Jedi. Se me ocurre por ejemplo Rex, Cody, Sinkos, Wolf, etc. Gracias a las precuelas pudimos conocer también cuál fue el descenso al lado oscuro de Anakin. Pudimos disfrutar de más espectáculo, y si bien no es tanto un camino del héroe, nos ayuda a saber cuál es el trasfondo detrás del imperio, lo cual desde mi punto de vista es de los mejores planes, sino que el mejor de los planes con respecto a un villano de la ciencia ficción, a diferencia de otros que no pueden ni siquiera con destruir una secundaria. Pobre cosita fea. Luego de esto llegaron las infames secuelas, lo que para mí es un completo despropósito que quiso contar. Realmente no sé qué quisieron contar. Es obvio que Disney toma muy malas decisiones con respecto a qué películas deben hacer, sobre todo cuando se trata de una idea que ya pasó. La historia de Rey junto con sus demás amigos, pues pocas cosas tiene rescatables, y lo rescatable que tiene es gracias a los personajes originales, gracias a la aparición de Han Solo, gracias a la aparición de Luke, gracias a la aparición de Leia. Pero en lo que conforma a Kylo Ren junto con Rey, no es tan bueno. De hecho, para mí es una pérdida de tiempo, y eso que fui a ver todas estas películas al cine y me arrepiento de haber hecho ese gasto. Por último, y no menos importante, también están todas las series spin-off, que claro, hay unas que son mejores que otras, pero voy a quedarme con las más importantes, que pueden ser El Mandaloriano junto con Boba Fett, y esta última no tanto. ¿Por qué lo menciono? Porque con todo lo que te he dicho hasta este momento, puedo llegar a la conclusión de que efectivamente Star Wars, la Guerra de las Galaxias, como lo traducimos aquí en Latinoamérica, es efectivamente eso, son galaxias, son mundos diferentes. Es por eso que en una pudimos ver la historia de una revolución, de la caída de un imperio. En otra historia pudimos ver cómo funcionaba la república dentro de una guerra un poco más organizada. En otro pudimos ver lo que vendría siendo un western. Y con esto, para no alargarme tanto, viene la historia de Andor. Una historia, o por lo menos una forma de ver la historia que no se presentó antes. ¿De qué forma el imperio presentaba a los rebeldes?
usualmente como criminales y como terroristas. Y claro, desde el punto de vista de los buenos, en este caso nosotros como espectador, vemos que son héroes, que les hacen desfiles cuando cae el imperio, cuando cae el villano de turno. Pero efectivamente, como lo dice el imperio, sí, dentro de la rebelión hay criminales, hay asesinos, hay ladrones. ¿Que hacen el mal? Sí, pero por una buena causa. ¿Esto lo enmienda por completo? Yo pienso que no. Pero es parte de la vida real lo que lo hace tan efectivo, lo que lo hace tan emocionante. Vemos que Andor desde un principio no es ninguna especie de héroe. Él sencillamente está buscando a su hermana, está motivado por lo que podemos conocer como algo egoísta. Y no está mal, es una persona. No podemos esperar que sea un héroe hecho y derecho. No es el elegido, no es el hermano del elegido, no es el cuñado del elegido. Es sencillamente alguien que vivió el régimen imperial y luchó contra él. No porque quiso, porque Luthen tuvo que hacer bastantes movidas para poder convencerlo. Tuvo literalmente que meterse en su cabeza. Y ahora que menciona Luthen, ese es, creo que el mayor terrorista después de Saw Gerrera. ¿A cuántas personas no mató, engañó y traicionó con tal de apoyar a la revolución? Dentro de un ámbito más real, creo que todo latinoamericano se puede sentir identificado, y más si conoces la historia del Che Guevara o de cualquier revolucionario de estos países que usualmente sí fuimos parte de un imperio, y muchas veces en los libros de historia se menciona que fue por X o Y personaje que ahora eres o somos una república soberana, un país libre. Y así presiento yo que los países que en algún momento pertenecimos, fuimos parte de su imperio, deben ver como una especie de criminales tal vez a los que se quisieron revolucionar, a los que quisieron rebelarse en contra. Eso le da un toque bastante fresco a estas historias. No todo en esta vida se basa del bien y el mal. Y lo menciono también porque hay dos personajes muy interesantes para mí que desde un principio yo pensé que serían sencillamente una piedra en el zapato. Vamos primero con Syril Karn, creo que lo pronuncié bien. Este tipo desde un principio se ve que es el típico ñoño que vive para el imperio, que quiere hacer todo bien, que quiere el reconocimiento, pero tuvo una evolución de personaje tan buena que yo pensé que al final él se iba a unir a la revolución. Sin embargo, estaba todavía motivado por esas ganas de encerrar o castigar a Cassian. Y tanto fue así, tanta fue su obsesión, que dejó de vivir por perseguirlo, y cuando lo tiene al frente, Cassian sencillamente le dice: ¿y tú quién eres? Hermano, me tienes que ayudar. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Y quién chucha eres tú? Este tipo literalmente dejó de vivir por una persona que ni siquiera se acordó de él. Y murió de una forma patética, murió sin ser recordado tan siquiera por su madre y tal vez por Dedra Meero, que ese es el segundo personaje del que quiero hablar. Una persona que desde su infancia vivió con el régimen imperial en su cabeza, porque ella misma menciona que fue criada con estos ideales. Y a la hora de la hora pasó lo que todo imperio hace. Sencillamente se maneja por sus propios intereses. La encerraron, terminó como una criminal cuando esta tipa literalmente vivió el 100% de su vida para el imperio. Tuvo una que otra duda con que si lo que estaba haciendo estaba bien o estaba mal, pero al final ella sencillamente jugó para el imperio, hizo todo para ellos. ¿Y qué hicieron ellos para pagarle? Sencillamente se deshicieron de ella. Todo esto, junto con otros personajes de los que no me da el tiempo para hablar, es lo que hace esta serie tan fresca, que estamos viendo personajes tridimensionales. No podemos ver a alguien como el bueno o el malo. Tenemos ejemplos también como el de Mon Mothma, quien sencillamente era una persona que apoyaba desde las sombras y llegó el punto en el que ya no podía ocultarlo más y tuvo entonces que entregarse por completo. Está también el ejemplo nuevamente de Luthen, que entregó su vida, y también de su hija, que en este momento no me acuerdo de su nombre, pero todo esto lleva a una sola conclusión. No importa en qué bando te encuentres, vas a ser el malo en la historia de alguien más. Con esto último, solamente puedo esperar que el día de mañana se haga una serie en base de alguien de parte del imperio.
Que si bien hay un par de historias cortas que muestran que no todos son unos cabronazos, que no todos son unos desalmados, pero no estaría mal ver ese tipo de duda, de ese tipo de humanidad. Se me ocurre que se puede hacer una serie basada en Vader, porque de hecho él tiene unos cómics muy buenos donde él duda de si lo que está haciendo está bien o está mal. Pero no todos tenemos esa facilidad de conocer estas historias a menos que vayas a buscar los cómics en una página pirata. Sin más que decir, solamente puedo recomendarte a que si no has visto la serie de Andor, la veas, que si bien solté un par de spoilers, aún así tiene un montón de cosas no solo rescatables, buenísimas, que valen la pena ver. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido y que la fuerza te acompañe.